Hola, pues bueno, continuamos con el círculo de lectura de Lovecraft. Antes de empezar con este cuento, solamente les quiero anunciar que lo voy a dividir en dos Los partes, ya muros que es de algo largo, Enix. para que esperen con Antes de que ansias la intente segunda parte. descansar, Sin asentaré más esta nota preámbulos, en pasemos al preparación del cuento. reporte que debo elaborar. Lo que encontré fue tan singular, tan contrario a todas las experiencias pasadas y a las expectativas, que merece una cuidadosa descripción. Alcancé el punto de aterrizaje en Venus el 18 de marzo. Tiempo terrestre, 6:09 del calendario del planeta, siendo asignado al grupo principal al mando de Miller. Recibí mi equipo, el reloj en sintonía con la rotación de Venus, ligeramente más rápida, y llevé a cabo el habitual simulacro de colocarme la máscara. Después de 2 días, fui declarado apto para el servicio. Antes de abandonar la base de la Crystal Company en Terra Nova, cerca del amanecer 6:12, seguí la ruta hacia el sur que había trazado Anderson en el aire. El viaje fue malo, pues estas junglas siempre son casi impasables desde la lluvia. Debe ser la humedad la que dé las torcidas enredaderas a los insectos esa corriosa dureza. Una tan grande que para un cuchillo haga efecto, debe aplicarse en alguno durante más o menos 10 minutos. Para el mediodía, el ambiente era más seco. La vegetación se volvía suave como el hule, por lo que el cuchillo atravesaba con facilidad. Pero incluso entonces no pudimos alcanzar mucha velocidad. Estas máscaras de oxígeno Carter son demasiado pesadas. Solo el hecho de cargar con ellas agota a un hombre por completo. Una máscara, Dubois, con su depósito de esponjas en lugar de tubos, proveería un aire igual de bueno, con solo la mitad de peso. El detector de cristales parecía funcionar bien, apuntando constantemente en la dirección que verificaba el reporte de Anderson. Es curioso cómo funciona aquel principio de afinidad. Sin algo de la falsedad de las viejas varas de Raptomante de la Tierra, debía haber un enorme depósito de cristales en un radio de 1000 millas, aunque supongo que esos hombres, lagarto, siempre los vigilan. Quizás piensan que somos tontos como para ver venir hasta Venus para buscar estas cosas. Como nosotros pensamos de ellas cuando se arrastran por el lodo, cuando encuentran una pieza o cuando guardan una masa enorme en un pedestal en su templo. Desearía que desarrollaran una nueva religión, pues no utilizan los cristales para otra cosa que no sea la oración. De no ser por su teología, nos dejarían llevarnos todos los que quisiéramos, pues incluso, si aprendieran a explotarlos por su poder, habría más que suficientes cristales para las necesidades de ambos planetas. Por mi lado, yo ya estoy cansado de evitar los depósitos principales para buscar únicamente cristales separados en los lechos de los ríos de las junglas. A veces abogo por la exterminación de estos mendigos escamosos por un buen y recto ejército terrestre. Con solo 20 barcos podría transportar suficientes tropas para cumplir con el trabajo. Apenas se puede llamar a esas malditas cosas hombres. A pesar de sus ciudades y torres, no tienen una habilidad además de la construcción y la utilización de espadas y dardos envenenados. Y no creo que sus disque ciudades signifiquen más que un hormiguero o una presa de castores. Dudo que incluso tengan un verdadero lenguaje. Todo ese parloteo sobre comunicación psicológica a partir de los tentáculos que brotan de sus pechos me parece una falsedad. Lo que engaña a la gente es su postura erguida, solo un accidente fisiológico que los hace parecidos a los hombres terrestres. Me gustaría atravesar al menos una vez una jungla venusina, sin necesitar estar al pendiente de grupos merodeadores o sin esquivar sus malditos dardos. Ellos no habían presentado problemas hasta que empezamos a tomar los cristales, pero son una molestia lo suficientemente grande ahora con el disparo de sus dardos y con su proclividad a cortar nuestras tuberías de agua. Cada vez me convenzo más de que tienen un sentido especial, afín a nuestros detectores. Nunca se supo que molestaran a un hombre, quitando los cascos de disparos a distancia, que no cargaran cristales a su persona. Cerca de la 1 de la tarde, un dardo casi me arrancó el casco y pensé, durante un segundo, que había perforado mis tubos de oxígeno. Los astutos diablillos
No habían hecho ruido, pero 3 de ellos me emboscaron. Acabé con ellos disparando un círculo con mi pistola lanzallamas, pues aunque su color se camuflajea con la jungla, podía distinguir a los bichos. Uno era casi de 8 pies de alto, con un hocico como del tapir. Los otros 2 eran de los 7 pies más comunes. Lo único que tienen para presentar una amenaza son sus números, pues incluso con solo un regimiento equipado con lanzallamas, podría enviarlos a todos al infierno. Es curioso, sin embargo, cómo llegaron a dominar el planeta. No son una forma de vida superior a los que son los Akman o Escoras, o los voladores Tucás del otro continente, a menos, claro está, que esas madrigueras en la meseta dianonea escondan algo. Hacia las 2 de la tarde, mi detector viró hacia el oeste, indicando que hacia allá yacían algunos cristales aislados. Esto coincidía con el reporte de Anderson, por lo que corregí mi curso correspondiente. Era más difícil de seguir no solo porque el terreno comenzaba a elevarse, sino porque la vida animal y las plantas carnívoras eran más abundantes. Tenía que constantemente cortar ugrats y pisar sobre escoras, y mi traje de cuero estaba moteado por los daroj que estallaban cuando los golpeabas con un costado. La luz del sol era insuficiente por la niebla y parecía no endurecer el barro en lo absoluto. Cada vez que daba un paso, mi pie se hundía 5 o 6 pulgadas. Había una suerte de blurp succionando cada vez que lo extraía. Deseaba que alguien inventara un tipo de traje que este clima que no fuera de cuero. La tela seguramente se pudriría, pero algún tejido metálico podría aguantarlo, como la superficie de este manuscrito a prueba de deterioro. Y debería ser posible desarrollarlo en breve. Comí hacia las 3:30, sin deslizar mis malditas tabletas de comida a través de mi máscara. Puede llamarse comer. Poco después, percibí un notorio cambio en el paisaje. Las brillantes y venosas flores mudaban de color y parecía como si fueran espectros. Los contornos de todas las cosas titilaron rítmicamente y brillantes puntos de luz aparecieron y bailaron en el mismo lento y constante tempo. Después de eso, la temperatura fluctuó al unísono con un peculiar ritmo de tambor. El universo entero parecía latir en los pulsos profundos y regulares que parecían llenar cada rincón del espacio. Y fluía a través de mi cuerpo y de mi mente. Perdí todo sentido de equilibrio y me tambaleé mareado. Y esta sensación no cambió en lo más mínimo cuando cerré mis ojos y cubrí mis oídos con mis manos. Sin embargo, mi mente todavía funcionaba con claridad y en pocos minutos me di cuenta de que había pasado. Había encontrado al fin una de aquellas curiosas plantas, espejismo, de las que muchos de nuestros hombres cuentan historias. Anderson me había advertido de ellas y había descrito su apariencia detalladamente, su desgarbado tallo, sus hojas puntiagudas, sus brotes moteados cuyas exhalaciones gaseosas engendran sueños y penetran las máscaras que tenemos. Recordando lo que le sucedió a Bailey, hace 3 años caí en un pánico momentáneo y comencé a correr y a tropezarme por el alocado y caótico mundo que las exhalaciones de la planta habían tejido a mi alrededor. Luego recuperé mis sentidos y me di cuenta de que lo único que necesitaba era alejarme de los peligrosos brotes. Necesitaba dirigirme en dirección contraria a la fuente de las pulsaciones, abriéndome camino a ciegas, más allá de lo que revoloteaba a mi alrededor, hasta que me encontré a salvo de la radio de la planta. Aunque todo giraba peligrosamente, intenté dirigirme en línea recta y machetear mi camino hacia adelante. Mi ruta debió ser algo muy diferente a una línea recta, pues me pareció que me tomó horas liberarme de la influencia generalizada de la planta espejismo. Gradualmente, las luces danzantes comenzaron a desaparecer y el reluciente y espectral paisaje recobró su aspecto de solidez. Cuando sentí mi cabeza completamente despejada, miré mi reloj y me sorprendí de que solo marcaran las 4:20. Aunque había parecido eternidades sucedieran, la experiencia completa consumió poco más de media hora. Sin embargo, todo retraso era molesto y había perdido terreno en mi retirada frente a la planta. Luego seguí puesto arriba, a la dirección indicada por el detector de cristales, quemando toda energía para lograr un mejor tiempo.
La jungla era espesa, aunque con menos vida animal. En un momento, una flor carnívora atrapó mi pie derecho con tanta fuerza que tuve que liberarme con mi cuchillo, reduciéndola a jirones antes de lograrlo. Menos de una hora más tarde, comencé a observar que la espesura de la jungla disminuía. Para las 5, después de atravesar un cinturón de árboles helecho, con poca maleza en sus bases, emergí en una amplia y mohosa maceta. Mi progreso se volvió rápido y vi en la vacilante aguja de mi detector que acercaba relativamente el cristal que buscaba. Esto era raro, pues la mayoría de los esferoides con forma parecida a un huevo estaba diseminada en una suerte de arroyo en la jungla, no en las alturas sin árboles. El terreno se inclinaba más adelante, terminando en una definitiva cresta. Alcancé la cima hacia las 5:30 y vi que hacia adelante yacía una extensa planicie, con algunos bosques a la distancia. Esto sin duda era la meseta cartografiada por Masuzawa desde el aire, casi 50 años atrás, denominada en nuestros mapas como Eriks o Tierras Altas Cristianas. Pero lo que me hizo que mi corazón diera un vuelco era el detalle más pequeño, cuya posición no debía estar lejos del centro exacto de la planicie. Era un único punto de luz resplandeciendo entre la niebla, que parecía trazar una perforante y concentrada luminosidad de los amarillentos rayos de sol, apagados por el vapor. Este, sin lugar a duda, era el cristal que buscaba, una cosa probablemente no más grande que un huevo de gallina, pero que de todos modos contenía suficiente poder para mantener caliente a una ciudad durante un año entero. Ya no me asombraba, mientras miraba el distante resplandor que los miserables hombres lagarto reverenciaban, y sin embargo no tenían la más remota idea del poder que contenían estos cristales. Comenzando una rápida carrera, intenté alcanzar el premio inesperado tan pronto fuera posible. Me irritó que el firme moho diera lugar a un delgado y singular, detestable barro, salpicado ocasionalmente de hierbas y enredaderas, pero continué sin hacer caso de esto, apenas pensando en mirar a mi alrededor por algún hombre lagarto escondido. No era probable que me atraparan o dieran una emboscada. Mientras avanzaba, la luz parecía crecer en intensidad y brillantez, y comencé a percatarme de algunas peculiaridades de la situación. Claramente ese cristal era la mejor calidad, y mi júbilo creció con cada paso que salpicaba. A partir de este momento, es que debo ser más cuidadoso en la elaboración de mi reporte, pues lo que cuenta a continuación involucra asuntos sin precedentes, aunque afortunadamente verificables. Yo corría con una ansia que se acumulaba y llegué a estar a menos de 100 yardas del cristal, cuya posición en una suerte de elevación de entre el omnipresente barro parecía bastante rara. Cuando una súbita y sobrecogedora fuerza golpeó mi pecho y los nudillos de mis puños cerrados, tumbándome hacia atrás todo el lodo. La salpicada de mi caída fue terrible. Ni siquiera la suavidad del piso ni la presencia de algunas babosas hierbas y enredaderas salvó a mi cabeza de una discordante y chirriante nota. Durante un momento yací de espaldas, demasiado sorprendido como para pensar. Luego, de una manera casi mecánica, me tambaleé hasta levantarme y comencé a limpiarme lo peor del lodo y la suciedad de mi traje de cuero. No tenía la más remota idea de que con esto me había encontrado. No había visto algo que pudiera producir el golpe, como tampoco lo miraba ahora. ¿Acaso después de todo me resbalé? Mis adoloridos nudillos y pecho me prohibían pensarlo. ¿Acaso este incidente era una ilusión traída por alguna planta espejismo oculta? Esto no era muy probable, pues se habían sentido síntomas habituales. Además, la ausencia de aquella vivida y típica vegetación que podía servir de escondite. Si me encontrara en la tierra, sospecharía de una barrera de fuerza, colocada por algún gobierno para marcar una zona prohibida, pero en una región tan lejana de intervención humana, una noción así debía resultar absurda. Tras finalmente recuperar la compostura, decidí investigar el asunto con cautela.
Sostuve mi cuchillo tan adelante como podía, para que éste fuera el primero en sentir la fuerza extraña. Volví a dirigirme hacia el reluciente cristal, preparando para avanzar paso a paso con la mayor deliberación. Mi tercer paso fue cortado por el impacto de la punta del cuchillo con una superficie aparentemente sólida, una que mis ojos no detectaban. Tras un momento de repulsión, recuperé mi valentía, extendí mi enguantada mano izquierda para verificar la presencia de materia sólida e invisible, o al menos la ilusión táctil de materia delante de mí. Con el movimiento de mi mano determiné que la barrera era una de extensión sustancial de una suavidad como la del cristal, sin alguna evidencia de tratarse de bloques que se unieran. Atreviéndome a mayores experimentos, retiré mi guante para intentar sentir con la mano desnuda. Ciertamente la superficie era dura y como de cristal, de una curiosa vista hasta el máximo con un intento de vislumbrar alguna pista de la sustancia que obstruía. Pero no pude discernir algo de ella, ni siquiera encontré evidencia del poder de refracción. Al juzgar por el aspecto del paisaje más adelante, esta ausencia se probaba por la falta de alguna imagen o reflejo del sol sobre ella. Una ardiente curiosidad comenzó a desplazar a los demás sentimientos y expandí mis investigaciones lo más que pude, desde el suelo hasta un nivel superior que podía alcanzar y que se estiraba indefinidamente en ambas direcciones. Era entonces un muro de alguien o de algún tipo, aunque toda su posición sobre estos materiales y propósitos estaban más allá de mi imaginación. Otra vez pensé que la planta espejismo y los sueños que inducía, pero con un poco de reflexión lo descarté por completo. Tocando con la empuñadura de mi cuchillo y pateando con mis pesadas botas, traté de interpretar los sonidos que producía. Había algo que sugería comentó o concretó en las reverberaciones, aunque mis manos habían encontrado la superficie más metálica o cristalina en el tacto. Ciertamente estaba confrontando con algo extraño, más allá de todas mis experiencias pasadas. Lógicamente, el paso siguiente era darme una idea de las dimensiones del muro. El problema de la altura sería difícil, aunque no irresoluble, pero el de la extensión y la forma quizás podría ser resuelto antes. Estirando mis brazos y presionándome contra la barrera, comencé a desplazarme gradualmente hacia la izquierda, llevando con cuidado la cuenta del lado hacia el que miraba. Después de varios pasos concluí que el muro no era recto, que seguía el contorno de un enorme círculo eclipse. Luego, mi atención fue distraída por algo enteramente diferente, algo conectado con el todavía distante cristal que era el foco de mi búsqueda. Había hecho que desde una distancia mayor la posición del brillante objeto parecía indefinidamente extraña, en el pequeño montículo que se elevaba desde el barro. Ahora, a casi 100 yardas, podía ver con claridad, a pesar de la niebla que la engullía, que era exactamente ese montículo. Era el cuerpo de un hombre en uno de los trajes de cuero de la Crystal Company, yaciendo sobre su espalda y con su máscara de oxígeno enterrada parcialmente en el barro a unas pocas pulgadas. En su mano derecha, oprimida convulsamente contra su pecho, descansaba el cristal que me había guiado hasta aquí, un esferoide de increíble tamaño, tanto que los dedos muertos apenas podían cerrarse sobre él. Incluso a esta gran distancia podía ver que el cuerpo era uno reciente. Había pocas marcas de descomposición y reflexioné que, en un clima así, esto debía significar que la muerte no había ocurrido hacía más de un día. Pronto las odiosas moscas Farnots comenzarían a remolinarse alrededor del cadáver. Me pregunté quién sería, con seguridad. No podía tratarse de alguien que no hubiera cruzado este viaje. Debe ser uno de los veteranos. Ausenté tras una larga y exploradora misión que había llegado hasta aquí independientemente de la prospección de Anderson. Allí yacía, más allá de toda preocupación, con los rayos del gran cristal vertiéndose de entre sus rígidos dedos. Durante 5 minutos me quedé parado ahí, contemplando con emoción y aprensión. Un curioso terror me asaltaba y sentía el poco razonable impulso de correr. No podía haber sido por causa de los reptantes hombres lagarto, pues todavía sostenía el cristal que encontró. ¿Habría alguna conexión con el muro invisible donde lo había encontrado? El instrumento de Anderson había señalado hacia uno como un cuadrante mucho antes que este hombre muriera. Comencé a considerar la barrera como algo siniestro y me alejé de ella con un temblor.
Sin embargo, sabía que tenía que indagar el misterio con mayor rapidez y de forma más exhaustiva a la luz de la reciente tragedia. De pronto, obligando a mi mente a que regresara al problema que confrontaba, pensé en medios posibles de comprobar la altura del muro, o al menos descubrir si se elevaba indefinidamente. Tomando un puñado de lodo, lo drené hasta que adquirió cierta coherencia, y luego lo arrojé hacia arriba, con dirección a la barrera completamente transparente, a la altura de unos 14 pies. Golpeó con la superficie invisible, salpicando resonantemente, desintegrándose al instante y escurriendo hacia abajo, en arroyos que desaparecieron con comprensiva rapidez. Evidentemente el muro era alto. Un segundo puñado, arrojando en un ángulo más recto, golpeó la superficie en unos 18 pies del piso y desapareció tan rápido como el primero. Entonces reuní toda mi fuerza y me preparé a lanzar un tercer puñado, tan alto como me fuera posible, dejando escurrir el lodo y apretujándolo para que se secara lo más posible. Lo arrojé en un ángulo tan recto que creí que no alcanzaría la superficie del todo. Sin embargo, sí logró cruzarla y caer violentamente en el lodo más allá. Tenía una idea burda de la altura del muro, pues el cruce había ocurrido cerca de 21 pies de alto. Con un muro vertical de 19 o 20 pies y con una superficie cristalina y plana, el ascenso era claramente imposible. Debí, por tanto, continuar rodeando la barrera con la esperanza de encontrar alguna puerta, un final o algún tipo de interrupción. ¿Sería completamente redondo el obstáculo, una figura cerrada, o sería un arco o un semicírculo? Actuando sobre mis pensamientos, continué rodeando lentamente hacia la izquierda, moviendo mis manos para arriba y para abajo, buscando alguna ventana o abertura. Antes de empezar intenté marcar mi posición, pateando para formar un agujero en el barro, pero el lodo era demasiado delgado para dejar cualquier impresión. Sin embargo, pude determinar la posición tomando como referencia una alta sica de un lejano bosque, que parecía alinearse con el reluciente cristal que apenas 100 yardas. Si ninguna puerta o interrupción existía, ahora podría determinar su circunnavegara el muro por completo. No había avanzado demasiado cuando determiné que la curvatura indicada un encierro circular de cerca de 100 yardas de diámetro si el contorno era regular. Eso significa que el muerto yacía cerca del muro en un punto casi opuesto de donde yo había comenzado. Yacería dentro o fuera del muro. Pronto me aseguraría. Mientras, rodeaba lentamente la barrera sin encontrar alguna puerta, ventana o interrupción. Llegué a la conclusión de que el cuerpo yacía por dentro. En una inspección más cercana, los rasgos del hombre muerto eran vagamente perturbadores. Encontré algo alarmante en su expresión, como también en la manera que miraban sus ojos vidriosos. Para cuando me encontré cerca, creí reconocer a Dwight, un veterano que nunca había conocido, pero al que me había señalado en la base del año anterior. El cristal que aferraba era ciertamente un tesoro, el espécimen más grande que jamás había visto. Estaba tan cerca del cuerpo que, de no haber sido por la barrera, podría haberlo tocado. De pronto, mi mano izquierda encontró en su exploración una esquina de la superficie invisible. En un segundo descubrí que había una abertura de 3 pies de ancho, extendiéndose desde el piso hasta esa altura por encima de la que era capaz de alcanzar. No había una puerta, como tampoco evidencia de goznes que dieran cuenta de que antes la hubiera. Sin dudar un momento, atravesé el umbral y avancé 2 pasos hacia el cuerpo postrado que yacía en un ángulo del pasillo por el que había entrado, semejante una suerte de una intersección de un corredor. Sentí una nueva curiosidad al descubrir que el interior estuviera dividido de esta manera. Bueno, pues hasta aquí llega esta primera parte. Quiero que comenten qué creen que se haya encontrado dentro de estos muros de Erix, qué es lo que dice, y que justamente lo quise dejar ahí para que nos cree este suspenso de qué es lo que hay ahí. Extraterrestres ya había, pero quizás una fuerza aún mayor, que fue lo que quizás mató el que tenía la esfera o las piedras de energía.
Sin más, les dejo también mis redes y nos vemos en el siguiente video.